Eh, Oficialmente, el nombre de nuestro webinar se llama Principios de la norma ISO 50001, Sistemas de Gestión de la Energía. Así que oficialmente sean todos bienvenidos. Este es un curso, bueno, un webinar muy corto, está planificado para que tenga una duración máxima de una hora, hora y media, considerando ya todas las preguntas que pueda haber. Y el contenido que vamos a estar desarrollando está dividido en tres temas. El primero de ellos es la definición y características de un sistema de gestión de la energía. El segundo, el modelo PDCA o modelo de mejora continua. Y el tercero, que son las etapas de un sistema de gestión de la energía bajo la norma ISO 50001. Es muy importante hacer el comentario que el objetivo de este webinar es justo introducir a las personas que no tienen conocimiento de la norma ISO 50001, que es sistemas de gestión de la energía, darles ese panorama, esa visión general y esas características de cómo va a operar y cómo se va a llenar. Obviamente en una hora de webinar es muy complicado destacar todo el contenido de la norma, por eso lo estamos manejando como un webinar introductorio y preliminar, pues justo para que nos empecemos a familiarizar con estos contenidos. ¿Okay? Bueno, iniciaríamos con la parte de definición y características de un sistema de gestión de la energía. Este webinar, además, hay que decir, es parte de la red de aprendizaje para implementación de sistemas de gestión de la energía en la industria, a la cual pertenecen las empresas Becton Dickinson, Biopapel, Clariant, Vitro, Gerdau Corsa, Herdes, Peasa y Sánchez y Martín. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Ojalá nos pudieran poner ahí también ustedes de qué empresa nos están pues visitando, de qué empresa o qué institución se están conectando para tener en algún momento ese registro. Y bueno, los participantes de la red de aprendizaje, pues bienvenidos, y esto forma parte de los contenidos que estaremos repasando en el siguiente taller. Buenos días, mi nombre es Nadej Richard y yo les voy a hablar de esta primera parte sobre los sistemas de gestión de la energía. Entonces vamos a empezar una introducción sobre diferencia entre gestión de energía, sistemas de gestión de energía, eficiencia energética, un poco para aclarar esos conceptos. Entonces, ¿qué es la gestión de energía? ¿Qué entendemos por gestión de energía? Entonces, como ideas, hablamos del uso racional de la energía, cuando hablamos de gestión de energía, de saber de qué fuente de energía se consume en la planta o en nuestro edificio, de ahorro de energía, de intentar producir más con menos energía, de controlar consumos, de conocer cuánta energía se consume, si es la cantidad, identificar dónde se consume la energía en nuestra planta, en nuestro edificio, ¿no? Todas estas actividades se refieren a gestión de la energía. Si vemos una definición, una de las definiciones de la gestión de energía consiste en la optimización en el uso de la energía, buscando un uso racional, eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones. Entonces, eso es la gestión de la energía. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de la energía? ¿Qué diferencia la gestión de la energía del sistema de gestión de la energía? El sistema de gestión de la energía, pues como su nombre le indica, tiene un enfoque sistemático. Es una metodología para lograr la mejora sostenida y continua del desempeño energético de una organización. Y de una forma costo efectiva, es decir, lo que vamos a invertir, pues nos tiene que dar más beneficio de lo que, más bien, tenemos que dar más beneficio de lo que hemos invertido para implementar nuestro sistema, ¿no? Pero ese enfoque sistemático es muy importante. Vamos a ver un esquema un poco más adelante para ilustrar ese punto. Adelante, por favor, Pablo. Entonces, ahora hablamos de sistemas de gestión de la energía contra eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, ¿qué pasa? Es un poco en el esquema, si ven en el eje vertical tenemos el incremento en los consumos de energía y en el eje horizontal tenemos el tiempo, ¿no? Los años, por ejemplo, los meses, más bien los años. ¿Qué pasa en una organización? El consumo de energía se empieza a incrementar, entonces generalmente ¿qué decisión se toma? Tenemos un incremento, decidimos hacer un diagnóstico energético o internamente o externamente para poder buscar opciones para reducir ese consumo que se está incrementando. La pendiente va bajando
Es decir, que estamos implementando los primeros proyectos o las primeras medidas operativas para reducir ese consumo, ¿no? Si vemos la línea roja, ¿qué pasa? Que generalmente implementamos medidas y nos olvidamos de controlar en el tiempo qué pasa con esos beneficios que hemos logrado, por lo cual vuelve a subir en el tiempo otra vez nuestro consumo, porque no tenemos control. Y así nos llegamos. Entonces, eso es lo que llamamos la eficiencia energética o actividades de gestión energética. No tenemos control en el tiempo, no tenemos un enfoque sistemático. Si vemos ahora la curva verde, ¿qué funciona? ¿Cuál es la diferencia con el sistema de gestión de energía? Es decir, que hacemos nuestro primer diagnóstico energético, vamos a buscar nuestras medidas para optimizar nuestros consumos y nuestros usos de la energía, vamos a reducir nuestros consumos y a la inversa de la eficiencia energética vamos a mantenerlo en el tiempo gracias a controles operacionales, un sistema de medición que nos va a poder dar información para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, vamos a implementar nuevos proyectos de mejora del desempeño energético. Y así controlamos una mejora sostenida en el tiempo, como decían la definición de sistemas de gestión de la energía, de la mejora del desempeño energético de nuestra organización. La siguiente, por favor, Pablo. Si vemos ahora un enfoque por temática, ¿no? En la eficiencia energética realmente es un enfoque por proyecto, es decir, hacemos un proyecto, vamos a cambiar un motor, vamos a cambiar lámparas, etcétera. En un sistema de la gestión de la energía es un enfoque sistemático de mejora continua y que abarca todos los sistemas de la organización o los que delimitamos en nuestro alcances y límites, ¿no? En la eficiencia energética, en el segundo punto, generalmente quien participa puede ser el área de mantenimiento, el área de ingeniería, pero es realmente restringir un área que implementa ese proyecto. Vamos a implementar, tomo mi ejemplo, un cambio de motor, un cambio de caldera, participa el área de ingeniería o el área de mantenimiento. Generalmente es la que está responsable de la implementación del proyecto. En el caso del sistema de gestión de energía, participan todas las áreas de la organización. Vamos a involucrar, en efecto, las áreas de mantenimiento, pero también de producción, de recursos humanos, de compras. Todas van a estar involucrados en la implementación del sistema de gestión de energía. Tercer punto, en la eficiencia energética, hablamos de implementación de proyectos. Es un poco cercano a lo que comentábamos en el primer punto, es decir, implementamos un primer proyecto, lo vamos a planear, lo vamos a implementar, y finalmente ahí el control, no hay control, no hay seguimiento de eso que vamos a implementar. Aquí en el sistema de gestión de energía, ¿qué vamos a enfocarnos? Vamos a enfocarnos obviamente a implementar proyectos, pero también vamos a trabajar en mejoras en cuestiones de diseño de instalaciones, vamos a trabajar en mejoras en cuestiones de procesos de compras, de capacitación con recursos humanos, de campañas de comunicación, el alcance de actividades que dentro del esquema del sistema de gestión de la energía es mucho más amplio. Y el último punto en la eficiencia energética, bien sabemos que en las organizaciones podemos tener proyectos de eficiencia energética. Muchos tenemos en la fase de planeación, tenemos nuestra lista de proyectos con todo lo que quisiéramos poder implementar en nuestro edificio, en nuestros proyectos, y algunos de ellos llevan a la fase de implementación. Y generalmente ahí se queda, se implementa, pocos de ellos o pocos tenemos la costumbre de medir resultados reales contra los esperados, es decir, evaluar si mi proyecto realmente fue efectivo. Aquí en el sistema de gestión de energía, gracias al ciclo de mejora continua, sí es importante tener una fase de planeación, de implementación, y vamos a enfocar también mucho en la parte de medición y seguimiento de lo que hemos implementado, para verificar que sí hemos implementado de acuerdo a lo que hemos planeado. La siguiente, por favor. Ok, ahora les vamos a contar un poco sobre el famoso modelo PDCA de mejora continua del que nos hablaba Nadesh. Este está basado en el ciclo de Deming, que es un plan, do, check, act, como es original. Es decir, este ciclo que vemos aquí en la esferita pues es un ciclo, nunca, o sea, tiene un inicio, pero no tiene un fin. Eso significa que eventualmente tenemos que estar implementando nuevamente estas cuatro partes de un sistema. Este ciclo como tal incluye la parte de planeación, que es, bueno, verificar todo lo que vamos a hacer, diseñar nuestros objetivos, nuestros indicadores, nuestras metas energéticas, es decir, toda la parte de la planeación.
En la parte del do, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es la parte donde ejecutamos, es decir, implementamos proyecto, hacemos cambio de luminarias, de motores, de calderas, todo lo que queramos modificar basado en el plan que previamente ya teníamos. En la parte del check es justo la verificación de que todo lo que realicemos se haya hecho de acuerdo con lo que planificamos. Entonces, verificamos. Y en la última parte, oficialmente se llama ACT, pero nosotros la hemos cambiado esa A por ajustar, es decir, después del comparativo de planeado contra ejecutado, ¿qué necesita ser ajustado? Y entonces se realiza un nuevo plan basado en estos ajustes. Todo esto, como se fijan ustedes en el triangulito, dice ahí estandarización. Esto es justo lo que permite que nuestros procesos estén estandarizados, es decir, que no sea una ocurrencia de alguien de cómo se va a hacer, sino tenemos un procedimiento o una estandarización de cómo se deben hacer las cosas. Y esto nos lleva a poco ir subiendo en esa rampa que ya vemos como la mejora continua. Dentro de las etapas del ciclo PDCA que les comentaba, en la parte del planear está justo todas estas características de las preguntas de qué se hará, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién hace qué, con qué presupuesto. Es decir, nos planteamos todas las preguntas posibles y luego pensamos cómo se va a evaluar lo realizado, con qué datos, para qué se va a evaluar, obvio quién lo va a hacer, quién se hará, qué se va a hacer con todos esos resultados de la evaluación, etcétera. Entonces aquí tenemos un plan bastante bien estructurado, con indicadores, con medición, con un programa, etcétera. Y después ya nos ponemos a hacer. Entonces en nuestra segunda etapa verde, que es el hacer, ejecutamos lo planeado, recolectando todos los datos para medir el desempeño energético. Es muy importante en la parte de hacer o de implementar, documentar todo lo realizado, ya sea que funcione o que no funcione, porque esto también se puede convertir en una buena práctica en el caso de que funcione, o en caso de un área de oportunidad que no funcionó, pero ya sabemos cómo no se debe hacer. En el punto 3, que es la parte de verificar, es decir, justo como estamos documentando y recolectando datos, podemos averiguar si se hizo lo planeado, tal cual, es decir, ejecutado contra planeado, si se lograron los resultados que nosotros habíamos planificado o fueron mejores o fueron peores, es decir, con qué eficiencia y eficacia. ¿Qué impactos logramos en los clientes o en los proveedores o en nuestro caso, hablando de sistemas de gestión de la energía, en reducción de consumo energético, en mejora de nuestros indicadores, etcétera? Y explicamos los resultados y el impacto que logramos. No solo es suficiente dar resultados, es decir, dar números y dar cifras, sino están interpretados y ajustados de acuerdo a nuestros objetivos y planes. Para finalmente caer en el punto 4, que aunque la metodología dice actuar, les digo, nosotros la hemos manejado como ajustar. Y entonces es qué aprendimos de eso que se planeó, hizo y verificó, qué aprendimos, qué errores no se deben repetir y con esto mejorarlos o prevenir que no vuelvan a suceder en el futuro. ¿Qué aciertos sí deberemos estandarizar? Es decir, qué cosas resultaron muy bien y consideramos buenas prácticas y después se van a convertir en un manual de procedimientos, en un estándar, en una metodología interna. Y finalmente, cuándo y cómo y en dónde podemos aplicar este conocimiento adquirido. Es decir, tenemos opciones de si funcionó, por ejemplo, en una planta o en un área de la planta, después replicarlo ya sea a toda la planta o a todo el corporativo, a toda la república o a todo el mundo. Es decir, la replicabilidad en la parte de volver a planear ahora con una visión diferente que puede ser más grande o más chica. Estas son las fases de la implementación de un sistema de gestión de la energía, es decir, ya que aparecen 8 puntos basados en el Manual de Sistemas de Gestión de Energía de Conue, donde se traslapa justo con este modelo PDCA de mejora continua, es decir, en la parte de la planeación tenemos ahí que la parte de planeación está incluida las actividades de lograr un compromiso con la alta dirección del sistema de gestión de la energía, evaluar el desempeño energético como punto 2, como punto 3, establecer objetivos y metas energéticos. Como punto 4, crear planes de acción. Entonces, todas estas etapas o pasos forman parte de la planeación o del plan.
Luego, en la parte de hacer, es literalmente el punto 5, que es poner en práctica todos esos planes de acción o los que hayamos elegido que van a ocurrir primero. No todos tienen que suceder al mismo tiempo. Puede haber planes de acción a corto plazo, mediano o largo plazo. En el punto número 6, dentro de la verificación, es evaluar el progreso. Es importante decir que la evaluación o la verificación está sucediendo desde que se implementa, porque implementamos y tenemos en ese momento que empezar a hacer medición y monitoreo. Entonces van muy a la par la evaluación con la implementación. Finalmente, en la parte de actuar o de ajustar, tenemos los puntos 7, que es reconocer los logros, es decir, identificar esas buenas prácticas que sí nos funcionaron o las que no funcionaron tan bien para que no se vuelvan a cometer errores. Y el punto 8, que es asegurar la mejora continua, justo tratando de evitar o convirtiendo una metodología en un documento, en lineamientos, en una estructura que permita no volver a cometer los mismos errores. Y esto, bueno, va a volver a utilizarse como insumo para la planeación del siguiente ciclo. Entonces, como pueden observar, los sistemas de gestión están basados en estos 4 partes del ciclo de Deming y siempre uno es el insumo del siguiente. Ahora hablaremos de los requisitos de un sistema de gestión de la energía bajo el esquema de la norma ISO 50001. El estándar internacional ISO 50001 nos habla justo de sistemas de gestión de la energía. Vamos a iniciar diciendo que, bueno, el sistema como tal tiene relación con otros sistemas, como podemos ver en el diagrama en la parte superior derecha, que aparece el sistema de gestión de calidad, que es 9001. En la parte inferior derecha, donde aparece el sistema de gestión ambiental, que es el 14001, y otros que tienen concordancia o algo que ver, son los sistemas de gestión de seguridad y salud, las OSHAs, especialmente el 18001. Es decir, todos estos están basados también en un ciclo de Deming o PDCA y es posible elaborar eventualmente sistemas de gestión integrada donde se abarquen conceptos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud y energía. Sin embargo, bueno, esto no es literalmente copiar y pegar, o sea, hay que hacer una pequeña adaptación, especialmente porque la ISO 50001 tiene algunas peculiaridades. Entre las peculiaridades, estas son las diferencias con los otros sistemas de gestión. La norma ISO 50001 está especialmente diseñado para sistemas de gestión de energía, sí maneja un ciclo de mejora continua, pero es diferente a los otros sistemas de gestión en 2 puntos principales. El primero es que para obtener la certificación se requiere de una evidencia y de un sistema documental para la parte energética, es decir, no es solo una buena intención, sino tiene que estar registrado y tiene que estar perfectamente documentado. Es decir, esto nos lleva al punto 2, que es, debe existir una demostración o debe demostrarse la mejora del desempeño energético en la organización. Como mencionaba, no es suficiente tener una buena intención y prometer que van a mejorar o a tener un mejor rendimiento energético. Si no se demuestra esta mejora, pues no es posible lograr una certificación. Dentro de la familia ISO 50001, que es de la que estamos hablando, hay diferentes, digamos, subcapítulos. El más conocido, que es el que es certificable, es el 50001, que prácticamente es el estándar de sistemas, pero ahí pueden ustedes ver en la pantalla que hay una 50002, que es la guía para realizar las auditorías energéticas, una 50003, por ejemplo, que es requisitos para las auditorías del sistema de gestión de energía, una ISO 50004, que es la guía para la implementación, mantenimiento y optimización del sistema, una 50006, que es guía y principios básicos para elaborar los indicadores de desempeño energético, o, por ejemplo, la 50015, que es la guía y principios básicos para medición y verificación del desempeño energético. Eso es no solo para que vean que dentro de la norma ISO existe toda una familia, o sea, una serie de documentos que nos van a ayudar a la implementación de la 50001, que es la certificable. El resto funcionan así como guías, como principios que nos van a ayudar a entender. Inclusive nos dan los nombres o el glosario o las características específicas de algo, de alguna parte del sistema.
Permítame, Pablo, para responder a Sí. la pregunta de Alejandro Rodríguez, sí se está trabajando en una nueva versión de la 50.001, como ya salió la 9.001, la 14.001, sí se está trabajando en una nueva versión de la 50.001, que me parece saldría a principio de ¿qué somos? 2017, 2018 más o menos debería salir. Están trabajando en una nueva, ¿no? Y para responder a la pregunta de Alexia Gómez, vamos a tener ahorita una explicación de lo que es el desempeño energético, un poco más Ok, adelante. ok, listo. Aquí tenemos, para continuar, un diagrama del modelo de un sistema de gestión de energía donde aparecen ya algunas de las actividades que hay que estar realizando. En el centro pueden ustedes ver en verde clarito que dice hasta arriba política energética. Esta es una cosa muy importante que es de las primeras cosas que se tienen que realizar cuando implementamos un sistema de gestión de energía, que es realizar esta política energética, que es la forma en la que vamos a tener el compromiso de la alta dirección. Entonces, bueno, hay toda una serie de lineamientos de cómo se realiza la política energética, qué requisitos debe tener, si debe estar, bueno, debe estar firmada por la alta dirección, debe ser compartida a toda la organización, o sea, hay una serie de recomendaciones y requisitos para establecer esta política. Una vez que tenemos la política, bajamos al siguiente recuadro verde, que es planificación energética. Ahora sí, desarrollaremos objetivos y metas energéticos, para la cual vamos a necesitar tener indicadores de desempeño energético. Entonces, todo esto está incluido dentro de la parte de planeación y siempre está basado o toma como soporte los lineamientos de la política energética. Luego, en un verde pasto, podríamos decir, aparece la parte de implementación y operación, donde bueno, hay que realizar todo lo que dijimos que íbamos a hacer en la planeación, como lo habíamos comentado. Y esto después va seguido de una verificación, es decir, la verificación tiene que ver, por un lado, con el seguimiento, medición y análisis de información, es decir, de los indicadores, de las buenas prácticas, de las metodologías, etcétera. Y pueden aparecer no conformidades, acciones preventivas o acciones correctivas, es decir, dentro de la implementación, bueno, van a suceder cosas que a lo mejor no están bien, y entonces aparece una no conformidad, y entonces hay que darle salida a esta no conformidad arreglando la situación con acciones preventivas o acciones correctivas. Todo esto mediante una auditoría interna, es decir, antes de que venga cualquier otra empresa auditora a hacer un análisis de nuestra institución, nosotros tenemos que entrenar personal interno para realizar estas auditorías internas y, digamos, prevenir cualquier posible incidente antes de exponernos, ¿no?, a la auditoría externa previa a la verificación. Una vez que se hace todo esto con la auditoría y que estamos ya seguros que no va a volver a ocurrir ningún error, que todo lo tenemos bien documentado, bien procesado, pasa de nuevo por la dirección, es decir, la flechita esa que sube. Una vez que se revisa, después de que la dirección revisa que todo esto esté correcto, se emite o se actualiza la política energética, se actualizan los objetivos y metas o los indicadores y el ciclo vuelve a continuar. Todo esto lo vamos a ver un poquito más desglosado más adelante. Ahora Aquí bien, lo está que para responder. decíamos, sí, lo que es un concepto de desempeño energético. El desempeño energético es un concepto que apareció con la ISO 50001 y tiene un significado un poco diferente a la eficiencia energética. Si vemos el slide, vemos que tiene tres componentes. Tiene un concepto de aspectos tecnológicos que recoge la eficiencia energética, es decir, vamos a incluir todas las acciones que se refieren a mejorar el desempeño de una instalación, de un equipo, lo podemos cambiar el equipo en sí mismo por uno más eficiente, cambiar unas instalaciones o rediseñar instalaciones para mejorar su rendimiento, etcétera. Toda esa serie de acciones entran en el concepto de desempeño energético. Pero también entran todos los aspectos cualitativos de la energía, que se refieren al uso de energía, es decir, para mejorar mi desempeño energético, también puedo hacer cambios en las fuentes de energía, desde las fuentes de energía primaria, por ejemplo, se usa
gas para calentar agua, se puede usar un panel solar, por ejemplo, pero también de tipo de energía interno en mi planta o en mi edificio. Vemos algunos procesos industriales que usan gas natural para poder producir vapor y vapor transforman en agua caliente. A lo mejor una manera de ser más eficiente va a ser directamente producir agua caliente y no producir vapor para hacer agua caliente. U otro ejemplo podría ser usos de aire comprimido, que a veces usamos en las plantas industriales, sobre todo aire comprimido para usos que no son necesarios, ¿no? Entonces puedo modificar esos usos y a través del cambio puedo mejorar mi desempeño energético. Y la última vertiente del concepto de desempeño energético es lo que es relacionado con el aspecto cuantitativo, es decir, consumo de la energía, qué cantidad consumo de energía. Y puedo tener acciones que no impactan ni el uso de energía ni la eficiencia de energía, pero sin embargo mejoran el desempeño energético. Un ejemplo, puedo modificar horarios de operación de un equipo, horarios de turno o horarios de trabajo en un edificio, por ejemplo, y puedo obtener una mejora en cuanto al desempeño energético. Esto sería un poco la explicación del concepto de desempeño energético que recoge todas esas acciones que podemos tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejora del desempeño energético, que es el fundamento de la ISO 50001, hablamos de acciones en esos tres conceptos: eficiencia energética, uso de la energía y consumo de la energía. Ahora vamos a entrar en los requisitos un poco más a detalle de la ISO 50001. Bueno, empezamos. Entonces, el primer gran parte de los requisitos generales de definición de alcances y límites del sistema de gestión de energía. Eso es bien importante. Vamos a empezar el primer paso va a ser definir un límite, un alcance en nuestro sistema. Como otros sistemas de gestión, pues el límite se refiere al límite físico, límite organizacional. Veía por ahí una pregunta que si tengo varios edificios en un predio o en una organización, ¿puedo elegir un solo de esos edificios? Ahora va a tener en cuenta que después voy a tener que sí tener la manera de medir esos consumos de energía que llegan a ese edificio solamente. Es decir, que tengo una planta industrial con varios edificios, pero tengo un solo medidor para las tres edificios o tres plantas, puede ser complicado elegir un solo de esos edificios en mi sistema de gestión de energía, porque va a ser difícil poder evaluar los consumos de un edificio únicamente. Tendría que considerar la opción de instalar un medidor solamente para ese edificio, ¿no? Entonces, en mi sistema tengo que escoger el límite y también el alcance. El alcance se refiere a la extensión de actividades o instalaciones que voy a incluir. Voy a meter todas las áreas de mi empresa. Algunos deciden excluir, por ejemplo, no sé, el área de almacén, o es una planta industrial, área de oficinas, o áreas que son de menor consumo, de consumos que no tienen tanto impacto en el consumo global de la organización, ¿no? Entonces también tengo que definir esos límites de alcance, siempre teniendo en cuenta que si dejo fuera algunas áreas físicas o algunas actividades, por ejemplo, quiero dejar alguna línea de producción fuera de mi alcance, tengo que poder medir o poder evaluar de manera bastante certera el resto de los consumos de lo que sí va a estar adentro de mi sistema. Ese límite de alcances debe ser documentado. Realmente se puede documentar en el manual de sistemas de gestión de energía, perdón, o en otro documento. Ahora pasamos a la responsabilidad de la dirección, que es el requisito 4.2. La norma, pues lo que la tienen, la norma de hecho está disponible en español, en la página de ANSE la pueden tener, o también en la página de ISO la pueden tener en español, ya está traducida. Nos da toda una serie de requisitos acerca de lo que tiene que hacer la alta dirección. Realmente es un punto muy importante para tener, perdón, efectividad en nuestro sistema, que la alta dirección sea quien esté comprometida con la implementación del sistema. Y esta alta... Ay, perdóname. Esta alta... Esta alta dirección va a designar... Uy, Pablo, ¿me puedes ayudar, por favor?
claro. Esta alta dirección es importante que tenga un nombramiento o designe primero a un responsable de los proyectos, a un responsable mediante un nombramiento escrito donde le dé ciertas atribuciones para trabajar como líder del área de energía o de gestión de la energía. Y a su vez se trabaja en un equipo de gestión de la energía mediante un organigrama donde se explique quién va a hacer qué cosas, es decir, el nombramiento no es solo del responsable, sino de todas las personas que van a estar trabajando en implementar, en monitorear, en la parte de compras, es decir, integrar todos los actores importantes dentro de alguna de las acciones mediante un organigrama y la descripción de funciones. Entonces, ya sea que se incorporen dentro de sus actividades normales o se elabore un equipo específico relacionado con la gestión energética. Eso cubriría los puntos 4.2.1, que es la parte de alta dirección, y 4.2.2, que es el representante junto con todo su equipo de energía. Es decir, muy importante tener un organigrama con funciones y acciones específicas a realizar. Y todo esto siempre basado en el punto anterior, en el 4.1, es decir, con alcances y límites. Es decir, no voy a poner en mi organigrama todas las plantas del universo cuando únicamente voy a trabajar en una sección de la planta. Es decir, sí hay que ser congruentes entre ambas partes. ¿Ok? Ahora sí, perdónenme. Entonces decimos, el equipo de gestión de energía, como bien nos decía Pablo, es recomendable que incluya personas de otras áreas y también se puede ir creciendo, disminuyendo conforme avanzamos en la implementación. Es decir, en la primera fase que vamos a ver de la planificación, es una fase en la cual vamos a tener mucho apoyo a lo mejor de las áreas técnicas. Luego en la implementación, ahora sí entran todas las áreas, vamos a decir, no técnicas de la implementación, como son compras, recursos humanos, comunicación. Y entonces puede ser el momento de expandir nuestro equipo de gestión de energía e incluir esas personas. Y luego, una vez que esté maduro el sistema, también puedes reducir a unas 2, 3 personas. Eso obviamente es de acuerdo a la complejidad y el tamaño de la organización. Bueno, pasando al requisito 4.3, como decía Pablo, la política energética razona todos los lineamientos que nos va luego a dictar toda la implementación de nuestro sistema. Si revisamos la norma nos da una lista de lo que debe incluir nuestra política energética. Y yo quisiera insistir en particular en 2 puntos, que la norma, la política energética debe incluir un compromiso de mejora continua del desempeño energético. Una práctica común que hemos visto en las políticas energéticas es que hablamos de eficiencia energética, de uso eficiente de los recursos, eficiente de la energía, pero el término de desempeño energético es fundamental para la ISO 50001. Sí debe aparecer la expresión de mejora continua del desempeño energético. Y hay otro tema que quisiera insistir, el nivel de la política, además de todo lo que es requisitos que nos pide la ISO 50000 incluir en nuestra política energética, debe incluir el tema del apoyo de las compras de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño con un mejor desempeño energético. También son 2 temas que frecuentemente vemos que no aparecen en una política energética, ¿no? El tema de compras en la ISO 50001 es fundamental. Y el tema de diseño también nos va a permitir desde la planeación, desde el diseño de la instalación, hacer una instalación eficiente es mucho más barato, diseñar una instalación eficiente y comprar ya eficiente que tener que renovar y corregir después algo que no ha estado planeado de manera eficiente desde un inicio. Obviamente la política energética tiene que estar documentada y tiene que estar firmada por la alta dirección, ¿no? Y comunicada a todos los involucrados en la implementación del sistema de gestión de energía. Por eso tiene que ser algo pues no tan largo, se recomienda, y un poco ágil para que la gente la entienda fácilmente. Ahora Aquí sí nos pasamos. preguntan sobre la política energética, si
bueno, nos pregunta Margarita Rodríguez si ellos ya tienen una política energética de sistemas implementados en la planta, pero quiere saber si la política sería adicional o se puede complementar. Para sistemas, no, se puede complementar, claro que se puede complementar, se puede hacer una política integrada para la parte ambiental, para la parte de seguridad y salud en el trabajo y para la parte de calidad, e incluir la parte energética. Solamente hay que tener cuidado. Muchos derechos de los requisitos de 50.001 son algunos comunes a otros sistemas de gestión, como es de calidad o ambiental. La parte que sí son diferentes es la parte de compromiso de mejora continua del desempeño energético, esa parte de compras, esa parte de diseño, ¿no? Pero el tema de cumplir con los requisitos legales, eso aparece en los otros sistemas de gestión y puede ser común a los 3 o a los 4 sistemas de gestión que tengan integrado. Ok, y digo, antes de pasar al siguiente, también nos pregunta Alexia Gómez que en la ISO 9001-2015 ya no nos piden que tengan un representante de la dirección, en este caso ISO 50001, sí. Todavía Eh, sí. exacto, sí, todavía es un requisito. Pregunta aquí Maritza Arodia, entonces esta norma sí pide un manual. No, no exige un manual, no exige un manual. Es recomendable tener uno, también puede ser un manual integrado con los otros sistemas, pero no es un requisito tener un manual del sistema de gestión de energía. La pregunta de Carlos Gómez, las normas revisadas ISO 9001 y 14.000 han disminuido la importancia de la documentación del sistema. Para certificación de ISO 50.000 sigue siendo importante el contar con los procedimientos de soporte. Sí, todavía sigue siendo importante tener procedimientos que explican como pero también se puede integrar con los otros sistemas porque hay temas de auditoría, como llamamos de auditoría, de no conformidades, etcétera, que son procedimientos normativos que pueden ser similar para todos los sistemas que tengan en su organización. Bueno, pregunta de Arturo Áviles, ¿quién es recomendable incluir en el comité jerarquía, gestor, facilitador o operador? Yo mi respuesta sería que es un poco de acuerdo a la coordinación y cómo se maneja cada organización, ¿no? Es importante que el personal que esté, que primero que sea representante de la acción tenga cierta autoridad o por lo menos que sí esté bien explicada su rol y su papel dentro de la organización y que tenga cierto poder de convocatoria como decirle, que se ha difundido su autoridad que va a tener a nivel del sistema de gestión de energía. Igual para los miembros del sistema de gestión. Si sabemos que para implementar el sistema es mejor incluir jefes de producción o gerentes de ciertas áreas, yo recomendaría hacerlo. Es un poco como cada organización funcione. A lo mejor con 2 o 3 personas puede funcionar la implementación. Algunas organizaciones necesitan tener un representante de cada área para que el sistema, para que la implementación sea facilitada. Y bueno, a tu pregunta sobre la política de Clariant, pues sí, lo hemos revisado, que la política de Clariant de sustentabilidad integral a nivel, que tienen a nivel mundial sí es válida para 50.001. De hecho, cumple todos los requisitos de la ISO 50.001. Bueno, no sé si, Pablo, como ves, seguiremos con las preguntas o las dejamos para el final. Si quieren, apunten sus preguntas y las revisamos al final, yo creo que para Sí, poder antes de completar. pasar para seguir avanzando, sí, Exacto. porque algunas sí se están respondiendo conforme vamos a ir avanzando, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a entrar en la planificación energética. La planificación energética es realmente lo que distingue la norma ISO 50001 de las otras normas, es donde vamos a hacer gran parte del trabajo de la planificación energética, como su nombre lo indica, y los otros partes del ciclo que nos explicaba Pablo de mejora continua, perdón, en la implementación, algunos requisitos son similares a otros sistemas de gestión, en la parte de verificación también, y en la parte de ajustar o actuar de revisión por la dirección es similar a otros sistemas de gestión. Entonces, sí quiero insistir un poco más en esa fase donde realmente es lo que marca la diferencia con otros sistemas de gestión. En la parte del requisito 441 tenemos la generalidad donde se vincula la política energética y las actividades de mejora que vamos a hacer en la planificación energética. Empezamos en el 442 con los requisitos legales. Esa sección se refiere a identificar requisitos legales a cumplir que son relacionados con el uso, el consumo de la energía y la eficiencia energética, que son los 3
vertiente de nuestro desempeño energético, si se acuerdan, ¿no? Para gente que nos escucha en México tenemos todavía pocos requisitos relacionados con esos aspectos energéticos, ¿no? Algunos ejemplos para ilustrar, si teníamos unos requisitos legales u otros requisitos relacionados con el uso de la energía, sería, por ejemplo, tener alguna prohibición de usar ciertos combustibles, ¿no? En la Ciudad de México, pues el combustorio, por ejemplo, no se puede usar. Si tuviéramos un requisito así, eso se podría meter en la matriz de requisitos legales. A nivel de los consumos, sería una limitante en cuanto a la cantidad de consumo que puede tener de cierto combustible o de cierto tipo de energía, ¿no? Y a nivel de la eficiencia energética, que es el más común, ahora sí tenemos todas las normas que se relacionan con el desempeño de los equipos e instalaciones. Tenemos normas de equipos e instalaciones, de hecho la CONUE pues tiene toda su lista de normas de eficiencia energética, ¿no? Entonces, nuestra matriz, como otros sistemas de gestión, tiene que incluir, pues, desde las leyes federales, estatales, locales, normas, etcétera. Eh, una de las dudas que surgen en el taller de la red donde estamos trabajando Pablo y yo es la relación si debíamos incluir las normas de los fabricantes de equipos. Por ejemplo, una norma de una luminaria me aplica a mí como organización o no. No nos aplica directamente, pero mi sugerencia sí sería meterlo en la lista de requisitos legales. No tenemos obviamente acción que hacer, pero sería bueno para por lo menos tenerla en la mira y que estemos conscientes de que existe esa norma en relación de un equipo que podríamos comprar a futuro. También aquí en México, pues aplica hoy en día todo lo referente al nuevo mercado eléctrico, ¿no? Dependiendo un poco su papel, si es usuario calificado, calificado participante de mercado, pues le va a aplicar ciertos documentos, pero no olvidar meterlo en la matriz de requisitos legales. El requisito 443 nos habla del diagnóstico de desempeño energético. Esa es la traducción que le dimos en México. En inglés también se llama revisión energética. Eh, porque el nombre de desempeño energético, de diagnóstico, perdón, de desempeño energético puede ser confundido con el diagnóstico energético que comúnmente alguna organización contrata a un externo, ¿no? Ahí es un poquito diferente el alcance. Algunas actividades sí son comunes, pero va un poco más allá la norma y vamos a ver un poco, entrar en detalle en los siguientes slides. Lo voy a explicar más adelante en el siguiente slide, pero no me quiero parar más en este punto, ¿no? ¿Qué nos va a introducir? Nos va a introducir el concepto de uso significativo de la energía. También vamos a ver más adelante la definición de qué es un uso significativo de la energía. El requisito 444 habla de la línea de base energética. El establecimiento de la línea de base energética es importante porque va a ser nuestro punto de referencia para medir nuestro famoso desempeño energético. Del punto de partida, podemos tener una o varias líneas base de energía de acuerdo tanto la complejidad de nuestra organización, ¿no? Porque podemos hacer una por línea de producción, etcétera. Deben ser determinados en un tiempo. Lo más común que sea un año, porque representa un ciclo o tanto de producción o de operación de nuestro establecimiento comercial, por ejemplo. Y la línea base debe estar fija en el tiempo y no debería actualizarse excepto cuando haya cambios mayores en el proceso o que en los indicadores, etcétera. En el requisito 445 nos habla de los indicadores de desempeño energético. Los indicadores de desempeño energético nos van a ayudar a medir nuestro desempeño energético. Tenemos que tener una metodología que explica cómo los determinamos, y cómo los actualizamos. Ejemplos de desempeño de indicadores puede ser la intensidad energética. En muchas industrias medimos el consumo de energía contra la cantidad fabricada, ¿no? La cantidad de unidad, toneladas fabricadas, etcétera. Es nuestro primer indicador general a nivel planta. Pero también podemos tener indicadores, pues a lo mejor de eficiencia de nuestra caldera, o de eficiencia de un sistema, o de algún consumo por unidad producida de una línea de producción. Podemos tener muchos tipos de indicadores de desempeño energético. Lo que sí recomendaría ahí es verificar que el indicador tenga sentido, es decir, que la variable que escogimos en ese indicador explique el consumo de energía. Finalmente, el requisito 446 de esa fase de planificación energética se enfoca en objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción.
Una vez que hemos realizado nuestro diagnóstico de desempeño energético, fijado nuestra línea base y hemos establecido unos indicadores de desempeño energético, podemos fijar objetivos y metas energéticos. Ahí tenemos dos maneras de fijarlo, ¿no? Algunas organizaciones eh, evalúan el potencial de mejora de desempeño energético, es decir, qué proyectos tengo para poder mejorar mi desempeño, qué acciones voy a hacer, selecciono las acciones que voy a hacer de acuerdo, por ejemplo, el presupuesto que voy a tener para el siguiente año, y de ahí calculo mis objetivos y metas energéticos, ¿no? Los objetivos, recordemos que tienen que ser SMART, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y plasmados en el tiempo. Recomendamos tener objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo, ¿no? Muchas organizaciones tienen planes a futuro, a 2020, por ejemplo, los que sí haya objetivos energéticos en ese plazo. Y perdón, decía que teníamos dos maneras. Teníamos la manera desde abajo hacia arriba, es decir, tomo mi oportunidad en proyectos de mejora energética y a partir de ahí establezco mis objetivos y metas energéticas. O algunas organizaciones tienen desde lineamientos corporativos internacionales unas metas que están fijadas desde el corporativo. Es decir, para el siguiente año tienes que mejorar 5%. Entonces ahí viene un poco la metodología inversa que tengo que buscar cómo voy a cumplir esos 5% y qué tengo que hacer como proyectos para alcanzar esos objetivos y metas. Esos objetivos y metas energéticos están soportados por los planes de acción. Los planes de acción, como explicaba Pablo en el ciclo de mejora continua, vamos a ahí establecer quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo, a partir de qué medio, qué documentos, qué proyectos, etcétera, lo va a poder realizar. El plan de acción son muy importante y concluye la fase de planificación energética. Adelante, por favor. Aquí tienen un diagrama de la planificación energética. Entonces ahí voy a explicar un poco más lo que nos referimos con el diagnóstico de desempeño energético. La primera parte del diagnóstico de desempeño energético nos indica que tenemos que analizar el uso y consumo de la energía basándonos en mediciones u otro tipo de datos. Por ejemplo, también una pregunta muy frecuente, ¿es que tengo que tener un sistema de medición? Para empezar, no, puedo tener estimaciones, puedo hacer estimaciones para evaluar qué tanto consume una línea de producción, por ejemplo, a partir de la potencia, el hora de funcionamiento, etcétera, una manera de calcular. Entonces voy a identificar mis fuentes de energía, electricidad, gas natural, diésel, etcétera. Importante no olvidar ninguna fuente, aunque sea de emergencia, sí deben estar, por lo menos aparecer en el diagnóstico de desempeño energético que usan diésel para temas de emergencia y en qué cantidad. Obviamente, frente al consumo de electricidad y gas natural que puedan tener en su planta o en su edificio, puede ser menor, pero sí es importante que aparezca, que esté documentado, ¿no? Entonces vamos a evaluar los usos y consumos, ¿no? Realmente es lo que hacemos muchas organizaciones, pues tenemos gráficas de cómo mes a mes va evolucionando los consumos, tantos pasados y presentes. Y vamos a analizar los usos de la energía. Platicábamos que los usos es cuando entra la fuente de electricidad, ¿en qué se transforma? Pues la uso directamente, pues la puedo usar directamente, la puedo usar en la iluminación, la puedo usar a través del aire comprimido, etcétera. Es un poco todos esos usos que le doy a la electricidad. Y de la misma manera para el gas natural, a lo mejor produzco agua caliente, a lo mejor produzco vapor, etcétera. Y para cada uso vamos a intentar determinar el consumo. Algunas plantas tienen sistemas de medición, por lo cual es relativamente sencillo. Otros no cuentan con un sistema de medición, por lo cual dos opciones, o lanzamos una campaña de medición puntual para un poco conocer la repartición de esos consumos de energía, o usamos algunos métodos de cálculos que tienen que ser documentados para tener una estimación de la repartición de nuestros consumos. ¿Qué vamos a tener que tomar en cuenta también? Va a tomar en cuenta las variables relevantes que afectan el uso significativo de la energía. ¿Qué son esas famosas variables relevantes? Las variables son las que afectan el consumo. ¿Por qué puede cambiar el consumo en un edificio o en una planta? En un edificio, por ejemplo, pues si cambio el horario de operación o la cantidad de personas, pues mi consumo va a cambiar, ¿no? Esas son variables. La cantidad de personas, los horarios de operación. En una planta, ¿qué puede cambiar? Pues si produzco más o menos, pues no sé, cantidad de piezas, voy a afectar mi consumo de energía. Esas son esas variables. Y tenemos que identificar las que son relevantes, las que son más importantes, que afectan más mi consumo de la energía.
Y finalmente, como entrada en mi planificación energética, que tengo que tomar en cuenta el desempeño de mis instalaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer en el desarrollo de la planificación? Voy a analizar esos usos y consumos de energía para identificar las áreas de uso significativo de la energía. Ese es un concepto que vamos a explicar en el siguiente slide. Pues, aguánteme tantito con esa definición, ¿no? Una vez que voy a definir esos usos significativos de la energía, como tercera actividad voy a identificar las oportunidades de mejora para el desempeño energético. Son todos mis proyectos que tengo para mejorar. Voy a cambiar la iluminación, voy a cambiar motores, voy a mover un horario de operación de un turno de trabajo, por ejemplo, voy a cambiar una fuente combustible, voy a cambiar de gas LP por gas natural, etcétera. Es mi lista de proyectos. Y esta lista de proyectos, es bien importante, nos dice la norma que tienen que ser priorizados. ¿Priorizados de acuerdo a qué? A criterios que ustedes definan. Es decir, eso es común en sus organizaciones, pues tienen su lista de proyectos y generalmente, bueno, priorizan de acuerdo a rentabilidad. Criterios de rentabilidad que son de la propia empresa o la cantidad de ahorros que nos va a dar cada proyecto o el tiempo de implementación, si tienen o no inversión, etcétera. Ustedes fijan esos criterios, lo importante es que esta lista esté priorizada y en constante actualización. Una vez que desarrollamos ese famoso diagnóstico de desempeño energético, ¿qué resultados vamos a tener? Vamos a poder fijar nuestra línea de base, digamos, nuestros indicadores de desempeño energético, a partir de ahí fijar objetivos y metas energéticos y establecer nuestros planes de acción. Perfecto. Bueno, los usos significativos de la energía. Si retomamos la definición de la norma ISO 50001, los usos significativos de la energía son los usos de la energía que tienen un consumo sustancial, es decir, los equipos, sistemas que consumen mucho y o que presentan un potencial de mejora del desempeño energético. Entonces, o los equipos, instalaciones en los cuales tengo un potencial para mejorar. Es decir, entonces pueden ser ambos criterios, es importante ese I o. Es la organización quien debe definir los criterios para seleccionar los usos significativos de la energía. Nadie en ningún lugar de la norma nos dicen si son solamente los grandotes, si son los que tienen mucho potencial. Ustedes pueden definir qué criterios van a usar. En la tablita que tienen abajo es un ejemplo de cómo fijar algún criterio. Esos criterios sí es importante que tienen que estar documentados en su empresa. Por ejemplo, si definen que el horno industrial va a ser el que esté el uso significativo de la energía, tiene que estar documentado por qué o cómo se llegó a esa selección. ¿Fue porque consumió mucho o porque tiene potencial o porque es una mezcla de ambos? Entonces, la tablita de abajo, por ejemplo, tenemos los puntos 1, 2, 3, 4 y esa organización decidió asignar un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos de acuerdo al porcentaje de consumo de esa instalación sobre el consumo total de energía. Entonces, si consume el 15% del consumo total de energía, va a tener 2 puntos. Esa sería la primera línea. Y también va a asignar puntos de acuerdo al porcentaje de ahorro energético que está estimado para esa instalación o ese mismo equipo. Y va a tener otro punto. Se hace la multiplicación de los puntos y así se define cuáles son los usos significativos de la energía. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro sistema, diagrama de Pareto, concentrarse solamente en los consumos importantes o solamente en las mejoras. Ustedes son libres de definir quién son sus usos significativos de la energía. Una recomendación es no seleccionen en su primera fase de implementación del sistema muchos, uno o dos son suficientes porque vamos a ver más adelante que son vinculados a muchísimos requisitos de la norma. Entonces, vamos a escoger esos usos significativos o esos usos especiales y sobre esos vamos a trabajar. El tema de capacitación, vamos a trabajar el tema de control operacional, vamos a trabajar el tema de compras. Entonces, si usamos muchos, va a ser muy complicado luego implementar el sistema. Adelante, por favor. Pues lo que venía justamente diciendo, que esos usos significativos de la energía están en relación obviamente con objetivos y metas. Se supone que son los sobre los cuales nos vamos a concentrar porque tienen un potencial o porque tienen mucho consumo. Entonces tienen que estar presentes al momento de definir objetivos y metas energéticos. Vamos a ver más adelante también la parte de competencia, formación y toma de conciencia. El personal que va a estar en relación con esos usos significativos de la energía va a tener que ser formado
digo, capacitado, perdón. A nivel de los controles operacionales, también vamos a ver que se relacionan con los usos significativos de la energía, el tema de compras y finalmente el tema de seguimiento, medición y análisis. Ahora que tenemos la planificación de nuestro sistema, como decía, recordemos Pablo en su ciclo de mejora continua, ahora vamos a implementar nuestros planes de acción. Entremos en la parte de implementación y operación. En el requisito 452, vamos a hablar de la competencia, formación y toma de conciencia. Rápidamente, ¿qué se refiere a? Se refiere ese requisito a las personas que están en relación con el control de los usos significativos de la energía y de manera general la operación del sistema de gestión de energía. Ahí, cuidado porque hablamos tanto del persona interno de la organización como el persona en nombre que trabaja en nombre de la organización. Por ejemplo, si tenemos una caldera que es uso significativo de energía, y tenemos un proveedor externo que viene a dar mantenimiento a esa caldera, puede estar incluido en el sistema de gestión de energía. Entonces, si bien revisar el alcance de nuestros contratistas o proveedores actuales. En esos personas interno, externo, la organización, vamos a evaluar competencia, eso es muy similar a otros sistemas de gestión y las necesidades de capacitación que están asociadas, ¿no? También el requisito nos habla del toma de conciencia sobre la importancia del sistema, etcétera, y ese tanto para personal interno como externo. Voy un poco más rápido porque para que tengamos tiempo un poco para preguntas. El tema de comunicación, que es el requisito 453, nos habla de comunicación interna, externa. La organización va a definir si quiere comunicar o no externamente sobre su sistema de gestión y qué elemento quiere comunicar. Tiene que documentar esa decisión. Y el último punto de la parte de comunicación es que tiene que existir, como en otros sistemas de gestión, un mecanismo a través del cual el personal pueda dar sugerencia y comentario del sistema de gestión de la energía. El requisito 454 sobre la documentación es muy similar a los sistemas de gestión de ISO, por lo cual no voy a entrar mucho en detalle. En el requisito 455 nos habla de control operacional. Entonces, ahí importante, ese control operacional se limita a los usos significativos de la energía. Es decir, que tengo que incluir, establecer medidas operativas o medidas de mantenimiento para controlar mis usos significativos de la energía. Pueden ser desde mediciones de temperaturas, presiones, etcétera, lo que me ayude a controlar este equipo, esta instalación. Tienen que estar establecidos, documentados. Obviamente tengo que capacitar al personal que los va a operar y verificar que estoy operando de acuerdo a lo que está estipulado. Es decir, si tengo una bitácora, es importante que si tengo que tener una presión de consigna de 6 bar, pues el operador sepa que tiene que ser 6 bares y cuál es su margen de tolerancia, ¿no? ¿Qué pasa si tiene 7 bar? ¿Todavía es normal? ¿No es normal? ¿Qué tiene que hacer en caso contrario? El requisito 456 nos habla de diseño de nuevas instalaciones, renovaciones de equipos, etcétera. Puede ser desde una planta completa hasta un simple cambio de equipo, por ejemplo. La norma ISO 50001 nos dice que tiene que tomar en cuenta el desempeño energético en las actividades de diseño. Y la organización debe definir cuándo hablamos de diseño, ¿no? Porque el diseño puede estar desde que hago una acción correctiva, por ejemplo, y tengo que cambiar alguna tubería, alguna válvula de instalación, o puede ser diseñar una planta completa, ¿no? Entonces, ustedes van a definir sus organizaciones cuáles son los criterios. Cuando sí voy a tomar en cuenta el desempeño energético. Generalmente es comúnmente se define en cuanto a tipo de inversión. Si voy a hacer una inversión menor que refiere a presupuesto de operación y mantenimiento, pues a lo mejor no lo considero como diseño al nivel de la norma ISO 50001. Pero si cambio toda una instalación o toda una línea de producción, sí lo voy a considerar. Y luego el 457, el último de este capítulo de implementación de operación es el tema de compras. Aquí el tema de compras es un tema muy importante para la norma ISO 50001 y tenemos 3 temas en este requisito de compras. Uno, que la evaluación de las compras que son relacionadas con los usos significativos de la energía se tiene que hacer en base al desempeño energético y tienen que avisar a sus proveedores que así se va a realizar, ¿no?
Segundo tema, la norma nos indica que los productos y servicios que tienen un impacto significativo sobre el desempeño energético van a tener que analizar algún método de costos de ciclo de vida, es decir, analizar sobre el periodo de vida útil del equipo o servicio que vaya a comprar el impacto que pueda tener. Esas situaciones las tiene que definir la organización. No hay ningún lugar que nos indique qué es un impacto significativo sobre el desempeño energético. Puede ser usted definido sobre si me va a cambiar mi consumo, si me va a cambiar o poder relacionarlo con algún monto de compra, por ejemplo. Esos criterios los deben definir en sus organizaciones y mis sugerencias serían que fueran alineados a sus criterios de diseño. Es decir, que si voy a tener, si mi criterio de diseño es cuando renuevo una planta o renuevo una línea de producción, pues automáticamente también tenga mis criterios de compras asociados. Y el tercer punto es sobre las especificaciones de compra de energía. Aquí en México, pues ya podemos, para algunos de nosotros, poder comprar en mercado por lo menos electricidad. Entonces se refiere a qué especificaciones voy a pedir a mi suministrador, ¿no? Desde, por ejemplo, voltaje que voy a pedir, o calidad de combustible, poder calorífico, eh, que le pueda pedir una cierta cantidad, una cierta demanda diaria o mensual, etcétera. Entonces, tipos de especificaciones. Siguiente, por favor. Ahora entramos en la parte de verificación, que cambiamos eh, en nuestro ciclo de mejora continua a la parte de verificación. Entonces, el primer requisito, el 461, habla del seguimiento, medición, análisis. Y viene un concepto de las características claves. Las características claves son las que nos nos permiten medir el desempeño energético de la organización. Y las 50.001 no nos las indica. Si puedes pasar a la siguiente, Pablo, ahí vienen las características claves. Ahora regresamos a la diapositiva. Entonces, las características claves, ¿cuáles son? Son del desempeño de mis usos significativos de la energía y mis variables relevantes que voy a tener que medir. Voy a tener que medir mis indicadores. Bueno, no medir, perdón, dar seguimiento. Voy a tener que evaluar la eficacia de los planes de acción. Voy a tener que evaluar el consumo de energía real que tengo contra el esperado en la parte de planificación, y voy a tener que tomar en cuenta mis otros resultados de desempeño energético. Como otro resultado de desempeño energético puede ser desde las fuentes de energía, mis usos, otros consumos de energía, mis usos futuros, o actualizar mis oportunidades de mejora del desempeño energético. Vamos a regresar, por favor, Pablo, el anterior. La norma me pide monitorear y dar seguimiento a esas características claves. Entonces voy a tener que explicar quién va a dar seguimiento a esas claves, cómo lo voy a hacer, a través de medidores, submedidores, a través de mis facturas, por ejemplo, de CFE, etcétera. Cada cuándo lo voy a hacer, cuál es mi referencia y qué pasa si no, por ejemplo, decíamos, tomamos el ejemplo de una presión que tengo que tener, ¿no? 6 bar de mi red de aire comprimido. Si no alcanzo esa presión, ¿qué pasa? Si tengo 7 y 8, ¿qué funciona? ¿Qué mecanismo podemos implementar, ¿no? Realmente entramos en el proceso de no conformidad, acción correctiva, etcétera. Y ese plan de medición lo vamos a llamar un plan de medición energética. Es el momento en el cual la organización también va a revisar sus necesidades de medición, porque a lo mejor se van a dar cuenta que para poder aplicar ese plan de medición van a requerir pues más medidores, un sistema un poco más sofisticado de monitoreo, ¿no? Entonces es el momento también de documentar esas necesidades que están trabajando en esa mejora de monitoreo y seguimiento de sus características y claves, características claves. En el 4.6, en el requisito 4.6.2, vamos a evaluar los requisitos legales. Eso paso rápido, es similar a otros sistemas de gestión. En el 4.6.3 vamos a entrar en el programa de auditoría interna, también que es similar a otros sistemas de gestión. Vamos a evaluar la conformidad de nuestros sistemas con los requisitos de la norma ISO 50001, con los objetivos y metas energéticos que se establecieron en nuestros sistemas, y si la implementación es efectiva para permitir una mejora del desempeño energético. En el requisito 464 hablamos de no conformidad, corrección, acciones correctivas y acciones
preventiva. También ahí es común a otros sistemas de gestión. Pueden ocurrir, podemos detectar no conformidad reales o potencial durante auditorías internas, auditorías externas, evaluación de cumplimiento con requisitos legales, por ejemplo, o las actividades que acabamos de explicar de seguimiento, medición, análisis, ¿no? Si un parámetro está fuera de control, pues ¿qué pasa? Puede entrar el proceso de no conformidad, acción correctiva o acción preventiva. Y el último es la parte de control de registro que va eso con la documentación. Es también, voy a pasar, es similar a los otros sistemas de gestión. Adelante, Pablo, eso ya lo vimos. Y terminamos con la revisión por la dirección, que decíamos es la parte de actuar o ajustar. Es decir, aquí tenemos todas las informaciones que tenemos que hacer en las juntas de revisión por la dirección. Esas juntas de revisión por la dirección tienen que ser a intervalos planificados, nos dice la norma, por lo menos una vez al año se sugiere, y lo recomendable es que sea o bimensual o trimestral, si no puede ser mensual, obviamente, porque a veces pues la dirección por sus responsabilidades no puede tener tiempo de hacer una revisión mensual. Pero es importante, entre más rápido podemos detectar esas desviaciones al sistema, vamos a poder actuar. Si esperamos un año a ver que no vamos a llegar a los objetivos y metas energéticos, pues no vamos a poder rectificar el camino, ¿no? Entonces ahí vienen las informaciones que tienen que presentarse a la dirección, acciones de seguimiento de revisión, la revisión de la política, la parte de desempeño energético, indicadores, cumplimiento con los requisitos legales, etcétera, viene toda la lista. Y vamos a tomar decisiones que tienen que ser documentados, que vienen en el 473, sobre si vamos a hacer un cambio en la política energética, si vamos a cambiar algo en el desempeño energético. Es el momento generalmente donde vamos a pedir más recursos a la alta dirección para poder cumplir con objetivos y metas o mejorar el desempeño energético, ¿no? Cambiar, por ejemplo, indicadores o rectificar o actualizar objetivos y metas energéticos o algún otro elemento del sistema de gestión. Puede ser momento de reevaluar las personas que forman parte del equipo de la gestión o alguna campaña de comunicación, etcétera. Eso es común a otros sistemas de gestión también, no quiero entrar mucho más en detalle. Siguiente slide, por favor, Pablo. Aquí ese es el material de soporte. Bueno, viene la norma, es un poco para los que quieren tener un poco más de información. Recomendamos, obviamente, revisar la norma que está en la página de ISO, la página de ENSE, el manual para la implementación de un sistema de gestión de la energía que está en la página de CONUE, que fue realizado por GIZ, es la segunda edición. Aquí tienen el vínculo en la presentación. Recomendamos un sitio del Departamento de Energía de Estados Unidos que se llama el EGAI. Viene ahí la página, van a ver, es un sistema donde van a encontrar detallado la explicación de todos los requisitos y formatos de apoyo. Es en inglés, tengo entendido que pronto tendremos por aquí una versión en español, ¿no? Y finalmente, para nuestros amigos de la red de aprendizaje, aquí tenemos el documento memorial de la red basada para la implementación de sistemas de gestión de energía en la industria, con donde vienen todas las experiencias comentadas sobre la red anterior. Ok, prácticamente con esto tenemos cubierto el tema. Sin embargo, tenemos unos minutitos para responder algunas preguntas que se nos hayan quedado por ahí perdidas o sin responder. Empezamos si quieren. René Rodas nos pregunta si tenemos acceso a la familia de normas ISO de la 50001. Tengo entendido que en México ya está traducida la 50002, la de auditoría, y no sé, en la página de ANS están publicadas las normas que ya están traducidas, habrá que verificarla. Sí que la 50002 seguro está traducida al español y las otras, la verdad que desconozco, habrá que verificarlo. Tengo entendido también que las normas no están como disponibles así en internet, en Google, es decir, si hay que cubrir un costo por adquirirlas en alguna parte, salvo que ya estén elaboradas o adscritas a alguna institución. Eso sí, sí, siempre tiene un costo, la verdad que es mínimo, no son costos tan importantes, pero sí, contra pago pueden descargar la versión en español. Ok, ahí está para René Rodas.
Miguel Ángel Hernández de Siemens nos dice, los productos destinados a ahorro energético tienen que cumplir con algún estándar específico para que puedan incluir en el sistema de gestión de energía. Sí, lo que platicábamos, las famosas normas de eficiencia energética, que están publicadas en la CONUE. Sí, la recomendación es entren a la página CONU, ahí hay un listado de todas las normas que deben tener cumplimiento. Entonces, bueno, a veces ustedes como planta, o a menos que se dediquen a la fabricación de ese tipo de componente, sí tienen que cumplir, pero después pueden estar como recomendaciones dentro de los lineamientos de compras. Por ejemplo, nos contaba Nadesh, hay un apartado de compras, entonces hacerle la recomendación al departamento de compras que los productos que adquieran cumplan con estas normas que ya tiene listadas con eh, Alexia Gómez nos comenta algo sobre el desfase no genera dificultades a las empresas. Recuérdanos, por favor, de qué desfase para poder entender. Luis Rodríguez dice, las empresas en México tienen implementado, ¿qué empresas, perdón, en México tienen implementado ISO 50001? No sé si tenemos un... El tema es que las casas certificadoras no tienen la obligación de compartir esta información. Pues, la CONUE tiene algunos datos o algunos, pues, información sobre quién está certificado. Tengo entendido que son unos 20 certificados en México aproximadamente. Ok, En el manual de implementación de la CONUE vienen algunos ejemplos de compañía que están certificadas en México. perfecto. Jorge Becerril nos pregunta si la normatividad está relacionada con leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables al sistema de gestión. Sí, desde leyes federales, estatales, municipales, reglamentos, normatividad, sí, y también todos lo que mencionamos, los otros requisitos que pueden ser de este programa al cual están suscritos la organización. Pienso en industria limpia, que tiene un componente de energía, que también entraría ahí, algunas certificaciones de LEED o algunos lineamientos corporativos que pueden tener que entrar en la fase de, o en la parte de otros requisitos. Perfecto. Augusto César nos pregunta cuál es el mínimo de auditores internos y quién los certifica. Pues, no hay un mínimo de auditores internos que tienes que tener. ¿Quién los certifica? Pues tienen que tomar algún curso de auditor interno para ISO 50001. De las muchas compañías en México, pues ofrecen este curso, ¿no? Ok. Miguel Perdón, Córdoba, sí, sí. nada más un comienzo sobre el tipo de auditor. El tipo de auditor sí es complicado para el sistema porque tiene que ser persona que sí entienda un poco de lo que es la energía y de equipos y de cómo funciona. Entonces hay que tener gente, un perfil técnico y que también sepa de auditoría interna, ¿no? Es la recomendación. Ok. Miguel Córdoba, ¿cómo se determinaría la línea base para un inmueble nuevo de 2 años que ha ido ocupando poco a poco y aún no llega a la ocupación total, ya que el coeficiente de correlación aún no es mayor que 0.75? El coeficiente de correlación, el R cuadrado, Ajá, ¿a eso se refiere? sí, supongo que sí. Yo mi recomendación ahí es que tienes que ir como actualizando tu línea base conforme pues se va moviendo tus características, tus Tu condiciones de ocupación. operación para que siga reflejando un poco la realidad. En sus primeros años va a ser un poco complicado tener una línea de base que pueda reflejar correctamente tus cambios, ¿no? Ahí sí tendré que ir actualizando poco a poco. Ok. Luego también nos pregunta cuánto tiempo es recomendable considerar para la definición de la línea base. Yo recomendaría un año, depende, obviamente depende un poco en su caso, pues pueden ser los últimos 3 meses porque va cambiando y como que se está implementando, cambiando las condiciones operativas de su edificio. En un edificio, una planta estable, yo recomendaría que fuera un año, aunque puede ser una mezcla de varios años atrás también, siempre y cuando no haya cambios mayores. Perfecto. Maritza Arriola nos pregunta, haciendo una comparativa con la ISO 14001, ¿sería equivalente el uso y consumo de energía significativo con los aspectos ambientales significativos? Yo diría es bastante parecido. Sí, Sí. sí, es bastante parecido. Enrique Pérez, ¿cuándo es rentable un proyecto? Hay que hacer todo un análisis económico ¿Cuándo es rentable un financiero. proyecto?
bueno, depende también de cada criterio de cada empresa, porque no Claro. todos tenemos los mismos criterios internos. Entonces, más bien eso es un criterio interno de cada organización que define cuándo es rentable realizar o no un proyecto. No sé si esa es la pregunta. Sí. Jacqueline Bullock nos pregunta, para conocer estos números debe tener un inventario de consumidores. Me imagino que son los números que vimos en la presentación. Estos. Sí, debe tener el ejemplo. Sí, tenemos que tener ahí los famosos pies que tenemos de consumo, que diga mi línea uno de producción, mi línea 2, mi línea 3, mi área de servicios generales, etcétera, consumen tanto porcentaje de mi consumo total, ¿no? Entonces, sí tengo que tener ese análisis previo, que puede ser base en medición de un sistema de monitoreo, en medición puntual o en estimaciones que puedas hacer. Ok. Edgar Guerrero nos pregunta en el 4.5.5 control operacional. ¿Puede contar como evidencia los trabajos de mantenimiento predictivo, por ejemplo, medición de temperaturas, presión, voltaje, entre otros parámetros? Sí, sí, justo esos son controles operacionales, justamente todo lo que hacen realmente las industrias con sus medición de parámetros operativos, toman las temperaturas, las presiones y todos sus sistemas de mantenimiento preventivo, predictivo, etcétera, son controles operacionales, claro que sí. Ok. Erickson Robles nos pregunta la diferencia entre acciones de seguimiento del punto 4.7 contra acciones de seguimiento del punto 4.6. Acciones de seguimiento del 4.7 son que, si, por ejemplo, si habías determinado en la revisión previa con la dirección hacer ciertas acciones, ciertas actividades, es si las has hecho o no, esas actividades relacionadas con la revisión pasada por la revisión por la dirección. Y en las acciones de seguimiento del 4.6 es más bien seguimiento de tus características claves, que decíamos son tus indicadores, el seguimiento de tus planes de acción, del consumo energético real contra el esperado, etcétera, todo lo que vimos. A esas acciones de seguimiento se refiere. Ok. Carlos Octavio nos pregunta, ¿cómo puedo obtener una certificación oficial de la norma ISO 50001? A través de casas certificadoras en México hay ya varias casas certificadoras que pueden certificar en esos 50.001. Digo, no sé si aquí podemos hacer publicidad, pero bueno, está ANSE, está Bureau Veritas, está TÜV, Rheinland, hay varias que pueden certificarlos. Ok, nos comentan, Paola Elizabeth, que ya se publicaron las normas mexicanas 50.002, 3, 4, 5 y 15. Ah, pues perfecto, muchas gracias por la Ya, muchas información. gracias por el dato. Eh, Juan José, eh, poder compartir la presentación. Vamos a ver de qué forma, o sea, creo que el audio, sí, el video, es decir, toda la presentación se está grabando y es posible después accesar al video para repasarlo. La presentación igual podemos ver de qué forma se queda en la CONUE para que todos los interesados tengan de alguna forma referencia al material. Quienes son parte de la red de aprendizaje de sistemas de gestión de la energía en la industria, si la van a tener mediante el Dropbox, va a estar ahí guardada. La liga para la grabación, sí, con todo gusto. Les compartimos la liga para la grabación. Gracias, Mónica Bulling. Diego Ramón nos pregunta hacia la verificación. La medición del consumo requiere de instrumentación. ¿Hay características que deben cubrir estos equipos como calibración, certificación o registro del proveedor? Sí, es un muy buen punto y una disculpa por haber omitido. Sí, los equipos de medición que se usan, tanto los equipos de medición del sistema de monitoreo, es decir, medidores que está instalado de manera permanente, sí tienen que ser calibrados, o también los equipos portátil que podemos usar, analizador de redes, termómetro, etcétera, sí tienen que estar calibrados. Igual que en ISO 9001 tenemos que tener nuestro plan de calibración para toda esa parte. Súper. Rafael López nos pregunta dónde podemos consultar la guía práctica para la realización de un diagnóstico energético. Pues ahí veníamos en la presentación que viene que nos decían que está publicado, es la 50.000, no me acuerdo de memoria, ahora la buscamos. Es la 50.000, mm, pues 3, me parece.
Ok, No, perdón, los 50.000 dos. 2. Nos pregunta Carlos Octaviano si la CONUE puede hacer un examen para certificarnos, bueno, para certificarse. No sé si CONUE nos pueda responder esto. Tengo idea que como tal no pueden hacerle una especie de evaluación, pero tengo entendido que CONUE no es una unidad de verificación de evaluadores, salvo el comentario que ellos nos hagan. Claro, habrá que ver si se refiere a certificación como él como persona Como para hacer auditor. algún Ajá. tipo, como exacto, como auditor o para certificar su organización. En ambos casos creo que CONUE no tiene No tiene la la atribución. facultad como atribución para hacerlo, pero al menos que nos conteste Stephanie, no sé si está por aquí. Sí. Mientras tanto, Enrique Pérez nos pregunta si es alta la rentabilidad en pymes. Sí, en pymes que tienen, de hecho hay una red en el PTB, en el sistema de meteorología alemán, que ha hecho una red de implementación de sistemas de la energía en pymes, ¿no? Debe ver por ahí los resultados, yo creo que publicado por la CONUE, y esa red como requisito era que tuviera un sistema de gestión implementado. Yo sí recomendaría que la pyme no intente implementar directamente un sistema ISO 50001, sino que empiece por un 9001, un 14001 y luego vaya a un 50.001. Perfecto. Pero, Carlos Albert. Ah, sí, sí, perdón, adelante. pueden también, con PYME, mi recomendación es que pueden tener algunos elementos de un sistema de gestión de la energía basado en 50.001 implementado. Es decir, no quieren estar cumpliendo con toda la norma si su intención no es certificarse, pero puede tomarles elementos de la planificación y trabaja en esa parte para que el costo, beneficio, pues sea interesante para ellos. Obviamente, implementar una norma que se vaya a certificar implementa un costo más elevado, tanto en recursos de inversión o recursos humanos, ¿no? Y el costo de la certificación, obviamente. Una pyme se puede quedar en la parte del sistema con algunos elementos solamente implementados. Perfecto. Carlos Alberto nos pregunta si se puede establecer más de una línea base o tiene que estar todo el consumo unido en una sola. No, puedes tener varias líneas bases de acuerdo a lo que tú definas como sistema o mismas. Por ejemplo, si tienes varias plantas en tu sistema de gestión de la energía o varias líneas de producción, la norma no te limita, no te restringe mientras la tienes documentada y explicada. Luis Fernando nos pregunta cómo está considerado el sistema de gestión a la hotelería que depende de la continuidad de un servicio, siendo que esto a veces entorpece la implementación y el buen seguimiento del sistema de gestión de la energía. Em, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo está considerando? No sé si tú, Pablo, entiendes un poco a dónde va la pregunta. Entendería tal vez cómo está considerada respecto a que, por ejemplo, los hoteles tienen que ver con ocupación, sin embargo, tienen que asegurar el servicio para todas las instalaciones. Eso es lo que quisiera yo entender. Y entonces, ¿cómo se hace la medición y el monitoreo? Es decir, ¿qué pasaría cuando en el hotel está calculado para una cierta capacidad, pero no se tiene toda la capacidad? Pues por eso están tus indicadores, justamente puedes tener, es como en una industria, es como en hotel, a lo mejor incrementas tu capacidad o incrementas, ¿cómo se llama? Perdón, la presencia de tus huéspedes en el hotel y tu consumo de energía incrementa, o podría parecer que eres menos eficiente, pero gracias a tus indicadores puedes comprobar justamente que no, eres más eficiente que antes, tomando en cuenta la ocupación de tu hotel, ¿no? Es lo mismo pasa en una industria que produce más, consume más, pero no forzosamente es menos eficiente, puede ser más eficiente. Eso se demuestra con los indicadores, por eso la importancia de tener indicadores muy bien establecidos y que sí sean coherentes con lo que está pasando en tu planta o en tu hotel en ese caso. Ok. Juan Carlos García nos dice en el punto 461, seguimiento, medición, análisis, ¿cuál es la evidencia que debe generar para asegurar el cumplimiento? Pues en tu plan de medición energética, vas a tener quién, por ejemplo, quién debe analizar la factura SFE cada mes, en dónde tiene que estar guardada esa información y qué análisis te debe hacer, ¿no? Y la evidencia, pues, es tener justamente ese archivo que dijiste que ibas a tener en tu plan de medición energética. Entonces, la evidencia es tener o el formato completo o el análisis realizado, o etcétera. Todo lo que dijiste que ibas a tener en tu plan lo tienes que tener como evidencia. Pueden ser archivos, puede ser análisis, puede ser gráficas, puede ser toma de datos.
Felipe Patiño nos pregunta, ¿quiénes son las empresas encargadas de realizar auditorías y cómo son reguladas? Supongo que se refiere a auditorías externas del Externas, sistema. yo creo. Sí, Ujú. pues son las mismas casas certificadoras y tienen que ser acreditadas pues, para poder justamente realizar auditorías energéticas o un sistema de gestión de la energía basado en esos 50.000 si bien importa que la organización lo verifique este, esa parte, ¿no? Ahí la CONUE yo creo que les podría ayudar y facilitar información si tienen cualquier duda en relación a si una casa certificadora es válida, vamos a decirlo, Vale, en no, México, ¿no? exacto. Enrique Pérez nos pregunta si el diplomado European Energy Manager toca temas de la ISO. Sí, tengo entendido Sí. que hay un módulo, Ujú. de hecho hablé con el módulo de sistemas de gestión de la energía. Es el primer módulo que se ve en el curso del EUREM, justamente. Ok. Erickson Robles nos pregunta, ¿existe un modelo sugerido para elaborar el diagnóstico energético para implementar el sistema de gestión de la energía? Como tal, un modelo, perdón, no hay modelo. Al final, muchos de la organización ya hacen algunas de esas actividades o no, han hecho algunas de esas actividades que nos pide la norma. Entonces, mi sugerencia sería usar lo que ya existe en la organización para no crear nuevas cosas y adaptar o complementar lo que ya existe. Porque sabemos que si volvemos a empezar de cero, perdemos todo el trabajo realizado. A lo mejor ese trabajo se los piden por temas de reportes a nivel alta dirección, entonces van a estar manejando dos archivos, entonces sugeriría yo tener uno solo que se complemente. Entonces no hay un modelo como tal, cada organización diseña o se apoya en lo que le funciona. Ok. Felipe Patiño nos pregunta, ¿cómo puedo ser parte de la red de aprendizaje de sistemas de gestión de la energía? Oficialmente esta red ya está implementada, ya está corriendo, ya tiene poco más de un año trabajando, así que en esta sería muy complicado, prácticamente imposible, pero si se acercan a Conue o a través de nosotros, podemos pues trabajar en el desarrollo de otra red nueva para que todas las empresas empiecen pues parejitas y se vaya poco a poco logrando. Entonces yo les recomendaría acérquense a la CONUE o con nosotros directamente y vamos, vemos de qué forma pues reunimos otro grupo de empresas para hacer una nueva red. Mario Argumedo nos pregunta que si tenemos información de alguna campaña energética para considerar el personal. Bueno, en internet hay muchas de esas campañas, la verdad, Sí, y si quieres buscar muchísimas. ideas, hay muy buenas ideas, desde videos, desde pan- carteles, etcétera, que puedes tomar como ideas. Hay mucho más en la parte ambiental que en la parte energética, o mucho más en la parte de sustentabilidad, pero yo diría que puedes buscar en sistemas ambientales de sustentabilidad y tomar ideas para la parte energética, ¿no? Obviamente entre si es más visual y se habla en términos que comprende la gente, es decir, muchas campañas hemos visto que se traduce en cantidad de horas de televisión o de iluminación que puedes tener en tu casa, ¿no? Los ahorros, o el consumo de energía en relación a kilómetros que puede usar el coche, o esos tipos de equivalencia también ayuda mucho al personal. Yo me acuerdo de una que vi en una de las empresas de la red que hablaba de si tú dejas tu computadora apagada durante tu hora de comida, vas a poder hacer tantas tazas de café durante una semana, ¿no? Un mes. Entonces, yo creo que esas equivalencias son buenas a nivel de campaña energética para concientizar al personal. Sí, sobre todo acercarse con sus áreas de comunicación de las propias empresas que tienen muchas ideas de cómo hacer llegar esta información de forma accesible y muy entendible a todas las partes de la empresa, ¿no? O sea, trabajen en conjunto con ellos. Francisco Pizarro nos pregunta, ¿es indispensable tener un diagnóstico energético valorado por terceras partes y hasta cuánto tiempo atrás tiene validez? No, no tiene que ser por terceras partes, puede ser un diagnóstico de desempeño energético realizado internamente. Mientras tenga todas las actividades que se contemplan en la ISO 50001, es válido, no tiene que ser hecho por un tercero. Mi comentario es que muchas veces grandes organizaciones contratan esos servicios con un externo
Sin embargo, un externo generalmente no puede completar todos los pasos de un diagnóstico de desempeño energético basado en la ISO 50001, porque, por ejemplo, los usos significativos de la energía, recordemos que se escogen o se definen a partir de los criterios que define la organización. Va a ser un difícil que un externo pues defina esos criterios, porque son propios a la organización. O no, ese paso sí tiene que ser realizado por la organización. Entonces, no tiene que ser hecho por un externo. Un externo puede apoyar en ciertas actividades, analizar los usos, en hacer una campaña de medición para tener la repartición de los consumos, para identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, tú esa parte lo puede hacer un externo y se completa con el trabajo de alguien interno. Perfecto. Miguel Ángel Pérez nos pregunta si hay alguna universidad que ya trabaje en la certificación y cuál es el proceso para iniciar el trabajo. Como tal, creo que las universidades, no sé si pueden hacer certificación, tal vez algún área, pero Bueno, sí tengo entendido que tiene que ser una organización especial acreditada para esto. no sé si la CONUE esté por ahí, digo, no sé si qué se refiere como certificación. Tuvimos el apoyo aquí en México del Georgia Tech. La gente de Georgia Tech está muy de cerca involucrado en la creación y todo el seguimiento de la norma ISO 50001 a nivel internacional. Y esas personas han dado un curso aquí en México y se han certificado algunos consultores para poder implementar sistemas de gestión de energía en las empresas, ¿no? Y tengo entendido que ese curso va a ser retomado por el TEC de Monterrey para certificar consultores que pueden implementar sistemas de gestión de energía, ¿no? La certificación se llama Certified Professional in Energy Management System, ¿no? Miguel Córdoba y José Andrés Romero nos preguntan sobre el diplomado que alguien preguntó. No escucharon cuál era. Es un diplomado que se llama European Energy Manager, que está lanzado por la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, CAMEXA. Ese es el dato. Ellos son quienes nos lo imparten. Sí, pueden ir a la página de la CAMEXA y ahí deben, supongo, encontrar información del curso. De nuevo, cómo ser parte de la red de aprendizaje. Acérquense a CONUE o si tienen el contacto directo con nosotros, si no, háganoslo llegar y les avisamos cómo formar una nueva red. De hecho, hay un libro, una publicación de cómo crear redes de aprendizaje. Erickson Robles nos pregunta, ¿existe algún modelo sugerido para elaborar el diagnóstico energético para implementar el sistema de gestión de la energía? No, comentamos que no hay un No hay. modelo en particular, ¿no? Ok, prácticamente ya estamos respondiendo todas las preguntas que están. Déjenme checar las últimas tres. Diego Ok. Ramón, ¿cuál es el mínimo porcentaje de ahorro o eficiencia que debe cumplir para contemplar la certificación? No hay un mínimo que debe cumplir. Bueno, decíamos al principio de la presentación que tenemos que demostrar una mejora. Estrictamente hablando, en ningún lugar de la norma se dice que hay que tener una mejora, ¿no? Entonces sí hay un poco un debate a nivel internacional entre si una empresa, una organización tiene su sistema documentado, implementado, pero no ha mejorado su desempeño energético, si debería recibir o no el certificado. Todavía es un poco la consideración pues del auditor que vaya a hacer la auditoría, ¿no? En mi opinión personal, sí debería mostrar una mejora del desempeño para por certificado, ¿no? Es un poco la voluntad internacional, tengo entendido en esa nueva norma, nueva actualización que se está trabajando, que sí sea un requisito que tenga que mejorar, ¿no? También en el camino sabemos que el tema energético está vinculado a mucho otro contexto pues de la empresa, que puede ser desde el tipo de cambio, ¿no? Que vemos que nos está afectando hoy en día, que si una empresa tiene planeada una inversión, pues a lo mejor no la puede hacer porque el tipo de cambio cambió, porque el contexto económico cambió. Entonces hay algunas consideraciones que podría ser que no mejoró su desempeño energético por condiciones externas, ¿no? Entonces ese tema todavía es como a debate y estrictamente hablando no tiene que demostrar una mejora, pero es más que recomendable. Claro. Finalmente, una última pregunta, dice Augusto César. ¿Se tiene implementado ya un sistema de calidad, un plan de ahorro de energía? ¿Esto me sirve para la ISO 50001 o tendría que cambiar el formato? Pues habrá que ver el formato del plan de ahorro. Que cumpla con todos los Sí, requisitos de la 50001. Si cumple ya,
Yo creo que sí puede funcionar. Sí, sí, la idea sí recomendaría yo, si tienen documentos que intenten usar para no volver a recrear, porque luego se llenan de documentos y pues no es muy ágil su sistema, ¿no? Entonces, si es en el plan de ahorro, se refiere como a la lista de proyectos de eficiencia energética o de mejora del desempeño energético que podría tener un día en día, y ese sí le puede servir para lo que se requiere en el diagnóstico de desempeño energético. Lo único que tendría que ser priorizada, que es importante, que los primeros proyectos son los que se vayan a ejecutar. Entonces, si un auditor lo revise, pues espera que los primeros tres proyectos, pues durante este año se ejecuten, pues, simplemente. Perfecto. Ok, bueno, con esto tenemos ya todas las preguntas respondidas. Hay algunos otros comentarios, digamos, de la parte temática. Eso es todo, así que iniciaríamos lentamente la despedida. Nos piden por ahí que si podemos dar nuestros datos de contacto, entonces nada, si les puedes regalar tu correo para quienes estén interesados, ya sea en recibir materiales, en cómo agregarse a una red de aprendizaje o información sobre los libros, documentos o links que se hicieron o que se comentaron en la presentación. Bueno, lo voy a meter en la parte de preguntas, porque ya vi que un poco tienen acceso al nivel de chat, pero bueno, no sé si después se pueden dejar nuestros datos donde va a estar el material, por ejemplo, y podemos agregarlo en la presentación, ¿no? Sí, podríamos agregar en la presentación, justo en esta lámina que están viendo aquí nuestros correos abajo, para que cuando la descarguen tengan acceso a ellos. Y bueno, pues si no hay más dudas, digo, si nos quieren dejar sus datos, también los pueden dejar o dejar sus correos en la sección de preguntas. Déjenos ahí su nombre y su correo para checar que les llegue la información o cualquier otra duda que haya quedado pendiente. Entonces, bueno, sin más por el momento, agradecemos mucho la participación de todos, una muy buena y nutrida participación. Tenemos, en el momento hubo más de 120, 122 personas asistentes, así que muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que se hayan logrado aclarar las dudas y eh, dejarles la inquietud para que pregunten, se acerquen a CONUE, se acerquen a su consultor en eficiencia energética o en sistemas de gestión de la energía y seguimos a sus órdenes. No sé si quieras comentar algo más, Nadir. No, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a CONUE por prestarnos ese espacio para nuestros amigos de la red de aprendizaje. Para todos los demás, pues espero que haya sido provechoso la explicación. Vamos a dejar nuestros datos, estamos a sus órdenes y esperamos pues vernos muy pronto. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos. Para nuestros amigos de la red de aprendizaje de la industria, no se olviden, nos vemos 16 y 17 de febrero, así que de todas maneras estarán recibiendo información. Y el resto de los participantes, pues que tengan muy buen día, muy buena tarde y hasta luego.